¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com Televisión. Quería empezar este programa agradeciendo al periodista del diario La Capital y de muchos medios que ha trabajado durante muchos años en la actividad, muy conocido por los santafesinos, Jorge Sanzola Madrid. Muchas gracias por venir este tiempo con nosotros. No, muchas gracias a vos por invitarme. Consultarte un poco de cómo ves el tema político en la provincia, lo que pasó, lo que viene, desde la perspectiva de realmente de una visión muy aguda que tenés de muchas cosas, ¿no? Bueno, no sé si es tan aguda, pero uno va acumulando algunos años y eso por ahí te permite tener alguna cierta mirada. Y la primera cosa que yo siempre trato de poner de relieve, porque me parece importante, es que el nivel medio de la dirigencia política que tiene la provincia de Santa Fe está por encima de la media de la dirigencia política de la República Argentina. Me queda todo que lo y eso es importante, Nosotros, basta mirar el escenario de lo que acabamos de transcurrir, estas elecciones provinciales, para darte cuenta que las ofertas no eran ofertas cuestionables desde un punto absoluto. Bueno, estabas hablando de decir, fulano es un delincuente, fulano está procesado, fulano, es decir, o no es idóneo. Nuestros candidatos, todos, estoy hablando de por lo menos el 80-90% de las opciones, podrán ser cuestionados desde el punto de vista ideológico, podrá gustarte más o menos, podrás coincidir más o menos, pero en general han sido personas probas, han sido funcionarios con gestión probada. Estás hablando del doctor Bonfatti, del doctor Corral, del contador Perotti, que fueron los que terminaron en la grilla final de las generales, ¿no? Todos fueron candidatos, todos fueron funcionarios, todos. Claro, y en general son personas a las que, te reitero, le podés hacer todos los cuestionamientos que quieras desde el punto de vista político, ideológico y demás, pero no desde un punto de vista ético, de conductas delictivas y ese tipo. Y eso pasa mucho en muchas jurisdicciones de este país. Nosotros hemos tenido en estos procesos electorales que se están dando en las provincias candidatos detenidos, candidatos procesados. Yo quiero que esto lo tengamos presente, porque esto es importante y es un valor que la provincia de Santa Fe debe preservar, porque esa condición se fue construyendo, se fue ganando. Para quienes tenemos algunos años más, tenemos que recordar que la provincia de Santa Fe, en algún momento de este proceso, desde la recuperación de la democracia a esta parte, era una provincia con un alto desprestigio en su nivel político. Y esto lo dio, ni más ni menos, el de haber tenido 2 vicegobernadores detenidos. Entonces, eso motivó a que la sociedad, la dirigencia política, se replanteara los cánones exigidos desde el punto de vista ético, moral de la idoneidad como para asumir las representaciones. Así que bueno, ese es un elemento que me parece importante. El otro elemento que enseguida me vino a la memoria cuando mirábamos el resultado es que se terminó un ciclo. Se terminó el ciclo del socialismo, que fue una experiencia interesantísima, porque la alianza que construyó el radicalismo, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista y varios partidos más, fue una experiencia inédita en la República Argentina. ¿Por qué? Porque fue una coalición que gobernó sin el peronismo, siendo que el peronismo es un partido que está demostrado ahora en las opciones electorales nacionales, tiene una gran vocación de presencia, de hegemonía, que ha generado que casi todas las fórmulas presidenciales hoy tengan componentes surgidos de esa agrupación.
Sin embargo, estamos hablando de una experiencia gubernamental que rompió con esta idea que se había instalado en la República Argentina, que sin el peronismo no se podía gobernar. Acá en la provincia de Santa Fe no solo se pudo gobernar, sino que se pudo gobernar con mucha tranquilidad y con una coexistencia pacífica entre las distintas fuerzas políticas. Acá hubo un gobernador que gobernó con las cámaras legislativas en contra. Sí, claro, es una novedad muy interesante cuando las cosas parece que se resuelven con una grita en el medio, digamos. Ya había pasado cuando en la primera legislatura, cuando digo primera me estoy refiriendo al año 83, el Senado de la provincia de Santa Fe estuvo en manos del radicalismo y el Ejecutivo en manos de ¿Y cómo peronismo, se convivió? ¿no? ¿Te acordás de algo más o menos? No, sí, se convivió bien, pero las dos primeras gestiones del proceso de recuperación democrática, es decir, estamos hablando del 83, 87 fue el gobierno del contador Bernet, 87 91 el del doctor Reviglio. Fueron convulsivos, era todo fundacional y fueron estas etapas donde yo te digo la política se desprestigió a punto tal, y aquí viene una anécdota que tiene que ver con esto de los fines de ciclo. El peronismo se había desprestigiado a tal punto que el candidato que el Partido Radical había propuesto para suceder al doctor Reviglio era el doctor Usandizaga, el doctor Horacio Usandizaga, el vasco. Tal era la convicción de la propia dirigencia política del radicalismo que conducía Usandizaga y del conjunto de la sociedad, de que el peronismo ya se había desgastado. Te reitero, tenía 2 vicegobernadores detenidos, muchos cuestionamientos, básicamente surgidos de sus propias luchas intestinas. Había un gran internismo en ese partido, que la lógica era que Usandizaga ganara las elecciones. Ese era el convencimiento mayoritario. Y apareció Reutemann. Yo voy a hacer un reportaje para el diario al gobernador Reviglio, que ya era gobernador saliente. Reutemann ya estaba electo, y él me dice esto, escuchá. Un gran declarante, digamos, tipo muy dice, hábil. Pone... vos lo conocés a Reviglio, sí. Lo vi el otro día. La semana pasada claro, estuvo, y que anda muy bien de salud, porque es un hombre grande, mayor, ¿no? Me dice, poné lo que te voy a decir. Dice, yo lo entrampé a Usandizaga. Dice, porque acá todos estaban convencidos de que el peronismo había cumplido su ciclo, que este era un fin de ciclo. Y yo logré que el fin de ciclo no se diera. Digo, pero ¿y cómo es eso? Porque Usandizaga en ese momento tenía una interna muy fuerte con el doctor Cáceres, el Changi Cáceres, y como Usandizaga estaba tan convencido de que era el próximo gobernador, para evitar que el Changi se hiciera fuerte con legisladores en la legislatura y de ese modo le condicionara su gestión en la Casa Gris, le acepta a Reviglio aprobar la ley de Lemas, que es la que finalmente le permite a Reutemann acceder al gobierno santafesino y cambia la historia. El peronismo logra... Puso su propia trampa, digamos. 4 mandatos más, ni más ni menos. Los dos de Reutemann, los dos de ¿Qué determina el fin de ciclo en general y en particular del Frente Progresista en cuanto a la gobernación, en cuanto a la Casa Gris, desde tu punto de vista? Hay dos datos que me resultan salientes. Siempre hay un desgaste de toda gestión, ¿no? Eso no podemos pretender que eso no sea así, que no se cuestione. Lo que es novedad con toda gestión que recién se inicia, a los 4 años, a los 8 años, a los 10 años, ya no sorprende. Después tenés vos los altibajos socioeconómicos que
tiene el país. Si bien Santa Fe es una provincia con una economía mucho más autónoma que cualquier otra, fuera de Buenos Aires y Córdoba, igual siente los efectos de las crisis económicas. Pero hay dos datos, te decía, que me resultan bastante sobresalientes o por lo menos notables a simple vista. El primero tiene que ver con que me parece que cerró la estrategia de no haber sostenido la coalición del Frente Progresista. Es decir, el socialismo, cuando el radicalismo le planteó institucionalicemos este espacio. Sí, Barletta, ¿te acordás que hablaba mucho de eso? Al efecto. Pero mirá, fíjate vos que este fue un planteo que el radicalismo hizo desde un comienzo. Cuando se crea el Frente Progresista y se lleva la fórmula Wiener-Griselda Tessio, en ese momento el partido radical de la provincia de Santa Fe estaba presidido por Felipe Micli, que hoy es senador. Sí, ¿no? senador. Felipe Micli, como presidente de la UCR, no es que se opone a la coalición, sino que planteaba algunas, ni siquiera objeciones, sino algunas ideas que decían, miren, institucionalicemos el espacio de modo tal de no terminar perjudicándonos como socios. Entre esas... Era razonable pensar eso por la territorialidad del radicalismo, claro, era el que más aportaba, sí, en términos Micli como presidente decía precisamente, nosotros estamos aportando un cura en cada parroquia. Exactamente. Los socialistas, es casi una iglesia, digamos. Los socialistas que le decían, pero nosotros tenemos al Papa, porque el liderazgo de Wiener ya estaba muy consolidado, claro, y los radicales no tenían una figura unívoca que le ganara a Wiener. Que le ganara a Wiener, sin lugar a dudas, no lo había. Pero Wiener, desde ese lugar que dice, yo quiero una mujer para vicegobernadora. La famosa frase que después se tornó en risa, que era si es mujer mejor, ¿verdad? Exacto. Radical, y que sea la doctora Tessio. Claro, era dos patas. Entonces los radicales dicen, pero pará, me estás decidiendo... Claro. Cuando el radicalismo a su vez había hecho una convención provincial y había decidido que la candidata que ellos iban a promover era la doctora Tate, la esposa de sí, que después Cáceres. Vino por un tiempo esa decisión, ¿no?, de que Tate se va por su lado. Exacto. Entonces, desde ese entonces ya la idea de la institucionalización del frente viene dando vuelta en el radicalismo. Pues la retoma Barletta cuando está al frente él del radicalismo, que dice, miren, copiemos el ejemplo del Frente Grande en Uruguay. Ahora, la pregunta sería, ¿esa formalización del frente hubiera detenido que Corral se cinda con Cambiemos? Porque me parece que fue una decisión, a Corral lo toma en un momento que es presidente nacional de la convención, ¿no es cierto? Entonces como que lo ve, la coyuntura lo llevó también ahí. Me parece. La extinción en la provincia de Santa Fe fue una consecuencia del internismo en la provincia, no de las decisiones nacionales, porque ya habían afrontado una elección en la que el radicalismo fue a nivel nacional con la alianza del PRO y a nivel provincial en la alianza del Frente Progresista. Sí, y no solo eso, el Partido Demócrata Progresista es aliado a nivel nacional del PRO y a nivel provincial del Frente Progresista, es decir, tranquilamente se podría haber convivido. En cambio, yo sostengo, siempre es muy fácil hablar de afuera, ¿verdad? Pero bueno, en esta calidad de observador que tenemos los periodistas, que si el Frente Progresista se hubiera consolidado, teniendo esta experiencia exitosa que tenía, hubiese permitido quizás, extenderlo a otros estados, porque muy distinto hubiese sido que el Frente Progresista hubiese ido ganando territorio o hubiese ido apareciendo con la misma forma o con otras parecidas en Entre Ríos, en Corrientes, quizás en Córdoba. Cuando vos quisieras acordar, tenías ya un territorio a nivel nacional que te permitía
jugar con una fuerza, como una fuerza en nacional. este desgaste que vos estás haciendo mención, ¿tiene tanto que ver el tema de la inseguridad o es un aspecto nomás que es el que más sobresale, pero hubo otras cosas? A ver, tienen que ver tres cosas allí. La inseguridad, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque cuando la sociedad se siente atemorizada, la sociedad se inclina a votar hacia la derecha. Yo no sé si hoy tienen validez estas categorías de derecha e izquierda, y tampoco quiero entrar en una discusión académica porque no terminamos más y uno se empieza a atrapar con ello. Sí, ¿no? Es apasionante, ¿no? Pero ciertamente, haciendo una burda simplificación, sí podemos decir que cuando la sociedad se asusta, vota a la derecha. ¿Y por qué? Porque la derecha, si bien no resuelve el problema, porque no lo resuelve en ningún lado, da la sensación de que toma el problema y lo afronta con firmeza. ¿A qué me estoy refiriendo? A que te dice: yo al delincuente lo meto preso, al delincuente lo apaleo, a vos no te van a robar más. Entonces, cuando vos venís y te encontrás con que entraron a tu casa y te robaron mucho o poco, no importa, pero la sensación de vulneración que tenés en tu domicilio, o te arrebataron, o a tu hijo le arrebataron la bicicleta, el celular, es decir, esa sensación de vulnerabilidad que genera en el individuo es algo que los partidos que se declaran progresistas no terminan de resolver, porque te dicen, y con razón, miren, el problema social es más complejo, no es solo la persona que sale a delinquir, sino que hay otras complejidades atrás que la política tiene que buscar de resolver. Pero el mientras tanto te genera esta sensación, que fue lo que se instaló sobre todo en la clase media rosarina. Y ahí es donde el Partido Socialista, que viene gobernando desde hace 30 años, empieza a perder y a dar la sensación de que, bueno, ustedes ya no están para resolver esto. Eso fue un problema serio con el tema de seguridad. Efectivamente creció el delito del narcotráfico en la provincia de Santa Fe, creció en todos lados, pero se evidenció mucho en la ciudad de Rosario por varios motivos, entre otras cosas, porque ese es geopolíticamente el lugar más óptimo para que converjan las rutas de tráfico de estupefacientes que vienen de casi todo el continente de la Sudamérica y pueden salir vía el río hacia y también Europa, el tema del volumen del conglomerado humano, ¿no? Porque sí, claro, no nos vamos a olvidar que la mayor peso poblacional lo tenemos en esa zona. Claro. Y la pobreza también se nota más ahí, también, que es donde uno puede esconderse. Y ahí viene otro elemento que tiene que ver, y si vos mirás entre las encuestas que manejaban los partidos políticos, incluso el oficialismo, principalmente el oficialismo de la provincia, ¿no? Entre las PASO y las generales hay algo que no se advirtió claramente, y fue el crecimiento de la oferta electoral, digamos, de la adhesión a la candidatura de Cristina Kirchner. El kirchnerismo tenía mucha contra en Rosario. Durante su gobierno, Rosario fue una ciudad muy anti-kirchnerista. ¿Recordás, Jorge, que cuando Lilita va como candidata con Giustiniani, uno de los lugares donde más gana Rosario, me parece? Si no sin duda. Y entonces, de hecho, incluso Hapkin surge muy apoyado. Hapkin hoy, que es el futuro intendente de Rosario, surge con un gran apoyo de Lilita, ¿no? Carrió, claro, viene de la cuestión cívica. Entonces, este desgaste del socialismo, porque en Rosario se visualiza mucho menos el Frente Progresista que el socialismo. Acordémonos que aquella defección de Usandizaga, cuando gana Menem, Usandizaga tiene una bravuconada, dice: si Menem gana las elecciones yo renuncio, suponiendo que iba a haber, no lo sé, esto es especulación pura y dura, una pueblada que diga no te vayas, pero eso no pasó. Entonces el socialismo se hace cargo del gobierno, va a elecciones, lo gana y gobierna hasta ahora con Mónica Fein, que es la que va a entregar
la administración al doctor Hapkin. Entonces, ahí se visualiza mucho más el Partido Socialista que el Frente Progresista como tal, como coalición. Entonces el desgaste fue mucho más grande. Y no visualizaron este crecimiento de Cristina, que significaba un cambio de paradigma, de tener una concepción antikirchnerista muy pro-socialista, ahí se fue cambiando. Entonces estás teniendo una visión de que hubo un pacto nacional en lo local, de alguna manera, un rebote por la figura de Cristina. No, sin duda, porque si nosotros no consideramos la incidencia del escenario nacional, nosotros tendríamos que haber concluido en que las generales las hubiera ganado, las PASO y las generales las hubiera ganado la coalición Cambiemos, y el doctor Corral tendría que ser el gobernador electo, porque el antecedente inmediato que tenemos son las elecciones legislativas del 2015. Sí, Cambiemos salió bien. Y el 2015, la incidencia de la situación nacional fue decisiva, a punto tal que se habla de algo que en la política provincial no hablábamos, y que era la marca, ¿no? El loguito. Esa expresión. Yo vengo de estar en febrero pasado, ahora en el último mes de febrero, haciendo una observación electoral internacional en las presidenciales de El Salvador. Uh-huh. Mucho se debe aprender también observando en esos países, ¿no? Con dificultades tan grandes. Sí, es interesante. Además, el presidente actual es un personaje. Habrás visto en las noticias que gobierna vía WhatsApp. Pero lo que me llamó la atención, la boleta presidencial es así de chiquita. Y lo único que hay en la boleta son los loguitos de los partidos, que ellos les llaman la marca, ¿no? Es decir, no hay, o sea que no hay fotos, no hay nombre, no hay foto, no hay nada. Se votan los partidos y se hace un sorteo en el cual a ver qué loguito va primero, en qué lugar va tu logo, y o sea que en realidad se vota el partido, en definitiva. Se vota al partido. Y ahí es donde se habla de la marca. Y me trajo a la memoria lo que nos había pasado a nosotros en el 2015. Ahora hay una discusión también, y esto también tiene que ver con, usando un término tuyo, con una especulación dura, es que se buscó la reelección de Lifchit, y muchos dicen, bueno, si iba Miguel Lifchit, tenía muchas más posibilidades que Bonfatti. O sea que ahí también estaríamos dudando de aquello del desgaste. También incidió a la persona, me parece. Los espectadores siempre suelen decirnos a los periodistas, claro, ustedes hablan con el diario del lunes, y efectivamente es así. De todos modos, lo que nos toca por ahí escribir de política, tenemos que arriesgarnos a hacer algunas especulaciones. Y en el diario de Capital hay muchas advertencias que hemos hecho distintos periodistas que escribimos sobre política, sobre dos datos que el socialismo no pudo resolver. El primero es un desarrollo territorial hacia el centro norte de la provincia. Claro. Ahí necesita el radicalismo. No tiene figuras. Y no generó figuras de recambio. Y el otro dato es que cayó... Jorge Elaña, usando un término un poco para matizar con alguna broma, hablaba de la familia y escribió un libro sobre eso, por lo poco que parecía que era. Eso generó otra anécdota interesante para la historia política de Santa Fe, que le permite a Wiener tener mucha prensa nacional. Cuando Jorge, que era en ese momento, claro, ¿te acuerdas?, legislador provincial, presenta ese libro... Que nos mira, seguro que debe estar mirando. Cuando Jorge presenta ese libro, él lo invita al doctor Wiener, que era candidato a gobernador. Se fue y se sentó adelante, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces Wiener le aparece en el acto. No pudo decir muchas cosas, seguro. Se le sienta adelante y Jorge termina admitiendo en el propio acto, no me imaginé que ibas a venir, ¿no? Claro, y la debe haber intimidado para muchas cosas, porque por ahí es más fácil hablar cuando la persona no está, ¿no? Entonces el hecho generó tal conmoción que fue noticia nacional en medio de la campaña electoral, ¿no? Claro, para claro. Wiener, que Wiener en ese momento era un candidato angelado, digamos, todas le salían bien, ¿no? Cuando claro. Tenés la suerte de tu lado. Bueno, después en alguna ocasión que yo conversé con Wiener de esto,
él solía reírse, decía, bueno, en realidad me invitaron, fui y asumí una postura así de ¿qué quieren que haga? No podía quedar mal, solía decir, pero fue una picardía que le salió muy bien. Pero te quería mencionar esto para responder tu pregunta anterior, y es que el socialismo cayó en un problema serio, y es un doble comando. El doble comando les generó un nivel de internismo que hoy no te lo van a admitir. Las diferencias entre Lischy y Bonfatti. Es decir, no te lo van a admitir, y bueno, está bien por ahí que no te lo, es de manual que no te lo admitan. Pasará el tiempo y seguramente ellos mismos le harán ese análisis que en su momento tuvo que hacer el peronismo. Es decir, el peronismo, ¿qué te dice hoy? Ganamos porque nos juntamos. Porque no es que hoy los kirchneristas de Santa Fe con los otros sectores que integran el peronismo, resulta que están todos hermanados, todos bonitos y todos se quieren bien, como una gran familia. No, entendieron que divididos no ganaban. Tocaste un tema muy trascendental para el gobierno que viene. ¿Pensás que Perotti va a tener dificultades con el kirchnerismo en la gestión? ¿O esto de que hay, digamos, en términos políticos, compartir la gestión los va a acercar? Perotti acaba de demostrar un crecimiento político como dirigente significativo. Ya dijimos de su capacidad, ya dijimos de su idoneidad al comienzo y demás, eso está fuera de discusión. Sin embargo, ¿cuál era la principal objeción que se le hacía al contador Perotti hacia el interior de su propia fuerza política? No es fácil acordar con él. Y que cumpla. O no tenemos certeza de que va a cumplir. Sin embargo, nosotros acabamos de asistir a un hecho que demuestra que Perotti al menos está queriendo que esa imagen no se vuelva. O sea, estás hablando repetir concretamente del apoyo a la Fórmula Nacional. A la Fórmula Nacional, pero más que nada, el hecho de haberse abierto y dejarlos armar la lista nacional de diputados. Muchachos, ustedes. Que dicen que fue un acuerdo eso también. Exacto. ¿No? Aunque dicen que Alejandro Bey tiene que ver con un pedido de algunos, no sé si será así. Pero está bien, pero es la lógica. Pero ¿cuál es qué es lo que te dice el manual? Vos, gobernador de una determinada fuerza política, te sentás con la lapicera y decís, a ver, muchachos, vengan, pasen, vengan a conversar conmigo. No aceptás. De eso. Claro. Y él acaba de tener este gesto de decir, bueno. También es cierto que en una elección nacional donde la fórmula presidencial va a encabezar una lista larga, en Santa Fe más corta, pero en provincia de Buenos Aires es interminable, por ahí sigue mucho también quien es candidato a presidente, y en esta oportunidad el hijo de la expresidente, que se dice que de hecho aparece Marcos Clery y una cantidad de personas. ¿Eso pensá que también tuvo que ver negativamente o no en la interior del peronismo? Porque viste que siempre hay heridos después del cierre de lista, y si adelante va a tener que ver o no incidir en el resultado electoral, al menos lo que se obtenga en Santa Fe. Es una pregunta complicada porque pero el peronismo de Santa Fe tiene ahí una situación más cómoda. ¿Por qué? Porque viene de recuperar el poder. Es decir, estábamos en el desierto con una anchoa en la mano y ahora resulta que estamos cruzando el río Jordán. Claro. ¿No? Entonces los peronistas, ¿qué dicen? Muchachos, tenemos todo el gobierno provincial, no nos vamos a pelear por una lista de diputados. Por retazo, digamos, claro. Y ahí es lo que Perotti les dice, bueno, armen, cumplo con ustedes, decidan, y deja prácticamente que la lista se forme en manos del kirchnerismo. Es decir, vos tenés dos dirigentes gremiales que son kirchneristas, tenés la cabeza que es kirchnerista, fuera de esta chica Obey, ¿qué otro nombre? Ahora no los tengo en la cabeza, pero en general tiene... Sí, hay uno de Frente Renovador. Tiene, claro, que repite esta muchacha... Sí, no me acuerdo el nombre, pero cuarta creo que va a ser. Bueno, que en la capital el otro día apareció justamente en dos listas, así que aclaremos. No es ella en la que aparece en dos listas, es la del PDP, que va en la lista del Frente. De consenso ahora, ¿no? Consenso federal. Bueno, entonces,
me parece que la situación del peronismo de Santa Fe es mucho más cómoda, mucho más, tiene hoy un paraguas más grande. Es decir, si no nos cobijamos todos ahora... Deben pensar en esos términos. Nos quedan 2 minutos de una extensa entrevista. Quería consultarte una reflexión. Bueno, este programa se emite desde Santa Fe sobre lo que pasó en el municipio particularmente, porque a mí me llama mucho la atención en términos de poder político, ¿no? De ser presidente de la UCR nacional a perder el municipio y quedar un poco relegado en la lista de diputados. Es como que fue todo muy rápido, en desmedro de la carrera política oral, por lo menos pensándolo, viéndolo hoy, ¿no? Hay que ver el futuro. Bueno, tiene que ver con esto que decíamos al comienzo, ¿no? Hay una incidencia, porque en general las estrategias de las tres coaliciones que se presentaron no fueron tan malas. No fueron tan malas. Quizás por ahí la insistencia que vos mencionabas de Lifchitz con lo de la reelección, que le incentivó el internismo con Bonfatti y eso los desgastó, pero en general no fueron desacertadas, y la de Corral me parece no fue del todo desacertada. No contaba, claro, con que a Macri se le iba a desmoronar su imagen, fundamentalmente, pues no al gobierno. Fíjate que el gobierno no se le ha caído. Si vos no tenés, sí, por eso apareció lo de Vidal y todo. No tenés el país prendido fuego todavía, y esperemos que eso no pase, ¿no? Y además hay algunos están hablando de que puede haber una recuperación, esto es que el dólar está más tranquilo. Si esto le hubiera pasado a Corral algunas semanas antes, quizás la situación de él hubiese sido otra. Sí, claro. Y porque evidentemente Corral se confió en ello, y él repitió la oferta con Cantar. Claro, que había metido 5 diputados y de golpe... Que era un hombre poco conocido, para enfrentarlo nada más ni nada menos que el nombre más conocido que había dado la política de la ciudad para estas elecciones, que es el Emilio Catón, alguien a quien todo el mundo conoce porque era una imagen cotidiana en la pantalla de televisión, ¿no? Te agradezco mucho, Jorge, este tiempo y gracias por dispensarnos. Realmente hablamos alrededor de 32 minutos y para nosotros es mucho hacerte hablar ese tiempo, porque sé que no sos un periodista de radio, de la gráfica. Sí, hace mucho no hago radio. Y también del diario y bueno, así que te agradezco mucho esta disposición. Este año voy a cumplir 30 años de corresponsal de la capital en la ciudad de Santa Fe. Saludo a la gente. Bueno, está saliendo Mauricio también, Marona, que colega tuyo acá también en Santa Fe, así que bueno, un saludo a los trabajadores de la capital. Muchas gracias. Gracias por venir. Ortopedia Vikingo, 50 años. Implantes, prótesis, material médico quirúrgico. Todas las obras sociales. Por trayectoria y servicios, somos la ortopedia número 1 de la región. Rivadavia 3118 Santa Fe. Teléfonos 0342 452 5918 y 453 9361. Nota22.com. Información. Continuamos con el programa y recibimos, yo creo que lo he dicho, uno de los artífices del triunfo del justicialismo en la provincia de Santa Fe, porque sin duda la Constitución Nacional, que es nuestra primera ley en la Argentina, habla claramente de la importancia de
los partidos políticos. Hay otro artículo que habla también que nadie delibera y gobierna sino por medio de sus representantes. Ha perdido mucho el valor y el peso en la construcción de la arena política en nuestro país, la institución partido político, que es donde se deben debatir las ideas, generar las plataformas políticas y ponerlas en valor a la sociedad, que finalmente va mediante el voto directo, secreto, obligatorio a decidir quiénes son los que nos representan. Y en esta oportunidad en Santa Fe tenemos que decir, y en realidad es una opinión, le voy a preguntar al invitado, que me parece que fue el partido el que resolvió precisamente una cantidad tremenda de diferencias, inclusive ideológicas, porque desde mi opinión se juntó, en viejos términos para algunos, yo creo que es muy actual, la izquierda y la derecha en discusiones internas. Bueno, el líder de su partido, gracias por venir, no, por favor, Ricardo, hablaba de que en Argentina eran todos peronistas, evidentemente es cierto, es cierto, y ¿no? Se está viendo a nivel nacional, son todos peronistas. Todos peronistas, sí. Gracias por venir, Ricardo. No, por favor, gracias a vos. Sinceramente creo que fuiste un artífice necesario, hablando un poco en lenguaje jurídico, de esta construcción, de las cuales llevó a una determinada fórmula a la gobernación, a Omar Perotti, a alguien del interior. Vos también eres del interior, ¿no? De San Justo, así es. Y bueno, me parece que ese es el valor que va a tener un gobernador del interior, que va a tener que también justamente poner en valor esa parte de la gestión, porque en realidad los santafesinos estamos acostumbrados siempre a un Rosario, Rosario, Santa Fe, una de la capital de la provincia, y a veces eso genera un plus, ¿no?, en la gestión, porque uno sabe de dónde viene. Sí, sí, sí. Pero bueno, quiero que vos me digas un poco qué sentiste en este tiempo y sobre todo lo que viene, la transición, las discusiones internas del partido, sí, sí. Todo ¿qué va a pasar con los ministerios? Sé que es muy temprano, faltan muchos meses, inclusive para una transición, porque recordemos que quedan 6 meses de gobierno al actual gobernador, y bueno, escucharte. No, mira, primero, agradecerte, la verdad que me siento muy, muy cómodo. Con el primer comentario, a ver, si viene uno circunstancialmente es el presidente del partido, hace 3 años que estamos en la gestión, creo que hubo voluntad de muchas partes. Vos lo dijiste muy bien, cuando arrancamos hace 3 años, en junio del 2016, yo puse una sola condición, que me permitan hablar con todos. Entonces, vos lo dijiste, estaban sectores de derecha, del medio, izquierda, dentro del peronismo, ¿no? Contenemos a todos. Al principio, bueno, a algunos no les gustaba un poco las reuniones por esto, por lo otro, pero en general estuvimos avanzando en un consenso que lo daban las coincidencias, ¿viste? Pero escuchame, si nosotros coincidimos en el mercado interno, en las pymes, en el trabajador, en todo, me parece que esto ayudó por lo que es la historia del peronismo, ¿no? Por eso digo que hay voluntad de todo, y fundamentalmente cuando llegamos a los nombres, porque ese es otro tema. A ver, la experiencia del peronismo en años anteriores era que ganábamos la interna y luego cuando íbamos a las generales perdíamos un montón de votos y salíamos segundo o tercero. Esto ya en el 2017 lo pudimos superar con la elección de Alejandra Rodena y Agustín Rossi, y bueno, en la última, contra todos, muchos que apostaban a que los votos de Bielsa no iban a venir al peronismo, sacamos más votos que la suma. Pero creo que fue la construcción colectiva. Mirá, yo lo digo, es una palabra tal vez muy gastada, muy usada en estos tiempos, pero en esto se dio. El peronismo venía de proyectos muy individuales, muy personalistas, ¿viste? Bueno, esta idea de que, bueno, soy candidato a diputado y me colo en la lista, soy candidato a senador, a intendente, y me parece que por primera vez se entendió que el desafío era colectivo, y lo entendieron todos, desde la fórmula a todos. Omar trabajó con todos los espacios, con todos los sectores, y bueno, creo que este es el resultado de una elección que, como bien dijiste, tiene a un hombre del interior, lo cual a los que somos del interior nos gusta, pero también hubo mucho desgaste y muchas cosas muchos errores que cometió el Frente Progresista. Me parece que eso también tuvo que ver. Un poco dividido, no quiero meterte justamente que es tan respetuoso de los partidos políticos, pero me dio la sensación que hubo una división entre Lichi y Bonfatti que terminó ayudando, me pareció, veo una opinión, sí, a mí por también, determinados gestos en las calles.
No, pero además los barrios, si vos los vi un poco divididos. Si vos analizás un poco lo que pasó en los últimos 2 años, vos ves, aunque que no niego el derecho y demás, pero mucho esfuerzo en una reforma constitucional, mucho esfuerzo en insertarte a nivel nacional, y esto creo que trajo sus costos, a lo cual hay que agregarle, mirá, yo soy un hombre de la política, vos cuando estás 12 años gobernando, por más que hagas cosas bien y demás, tus costos los pagás. Me ha pasado a mí, le pasó a Wey en el 2007. Yo hacía campaña. Había hecho una muy buena gestión. Bueno, Bielsa era buen candidato. Buen pero candidato Bielsa, una mejor... gestión excelente de Jorge. Y salíamos a la calle y recorríamos la provincia y estaba todo bárbaro, pero la gente empezó a necesitar figuras nuevas. Bueno, con las fórmulas que tuvimos, tanto María Eugenia como Omar, creo que estábamos en condiciones de esa propuesta. Generacionalmente era también una propuesta superadora. Y bueno, esto hizo que podamos llegar a este triunfo que fue colectivo, y que bueno, ahora empieza el gran desafío, ¿no?, a partir del 10 de diciembre de lo que viene. Legislador electo, calculo que va a tener un peso muy importante porque, a ver, si bien el Frente Progresista logró ingresar la mayoría, va a tener esa famosa mayoría automática, que es un tema también que en algún momento digamos, la reforma se va a tener que dar porque hay cosas que solucionarla. Hubo una diferencia importante de votos, pero otras veces, no sé si hubieran sido 28, yo la verdad no saqué los cálculos, 28 automáticamente para uno, capaz que hubiera sido menor la diferencia o no sé, la verdad que no saqué el cálculo, pero es como muy raro esto de que un voto más y tenés una mayoría automática en un ámbito legislativo que es de representación de sectores de la sociedad, entonces del pueblo. Por supuesto. Es muy raro, pero bueno, ¿cómo lo ve hacia adelante el tema de justamente de esto del rol legislativo que vas a tener vos? Tengo entendido que el IFCHI tiene la intención de, por lo que ha manifestado, de seguir con el tema de la reforma. Sí. ¿Cuál va a ser tu idea personal, no partidaria? No, por supuesto, porque todavía no hemos empezado ni a discutir. Yo creo, primero porque por ahí hay algunos miedos respecto a esta mayoría. Yo reitero lo que pasó con el gobierno de Bonfatti. El peronismo tenía mayoría y debo confesar que las principales leyes que el gobernador necesitaba fueron aprobadas por el peronismo también. Los 4 presupuestos, no es un tema menor, ¿viste? Generalmente hay mucha discusión, el tema de los números, las cifras. El peronismo aprobó la ley de emergencia en seguridad y algunas otras cosas. Yo veo este escenario en el futuro, los presupuestos, la ley de educación, la reforma constitucional, donde nosotros siempre nos... La ley de educación tendría continuidad todo el debate que se vino haciendo, no se tiraría todo abajo. Y esto es lo que no sé de la legislatura actual, esto no puedo opinar. Yo sé que lo han instalado como un tema a resolver de aquí a fin de año. No sé si se resuelve. De todos modos, si no se resuelve, va a ser un tema nuestro de la nueva legislatura. Y tu posición, sé que a lo mejor vos estás muy en el tema económico, ¿no? Pero en el tema de educación hay compañeros trabajando tuyo. ¿Vos pensás que se tendría que iniciar todo de vuelta la discusión o se puede tomar parte de lo que... No, se puede tomar parte. Yo está bien, no la conozco en profundidad, más que no participé en las comisiones, pero algunas ideas tengo. Me parece que el modelo social, la crisis social, económica que está teniendo la gente, indudablemente implica 2 o 3 cuestiones en educación. Primero, las jornadas extendidas. Yo creo que esto es un escenario que la provincia se ha quedado muy atrás en esto. Si comparás con Córdoba, creo que está en la mitad de escuelas. Las escuelas técnicas, viste, hoy avanzamos en un clima nuevo. Bueno, usted es peronista, pero claro, pero está bien, aunque sean innovaciones tecnológicas y demás, pero hay que ir por ese camino, viste, la economía y la sociedad lo permite. Me parece que hay que... Yo empezaría a profundizar esos temas, pero no sé lo que va a pasar. Yo lo que sí apuesto, esto lo ha dicho Miguel Lichtri, de que el diálogo, la convivencia permita, ¿no es cierto?, por lo menos darle a Omar los instrumentos legislativos para arrancar. Esto es fundamental. Está empezando una transición, lo primero que queremos ver son los números, viste, toda esa cuestión para ver con qué uno se encuentra, pero me parece que Omar va a arrancar con varios proyectos de ley que hacen a la cuestión estructural, a las políticas públicas y demás. Esta es la idea, no lo hemos charlado todavía, pero me lo imagino por lo que ha dicho en su campaña, por lo que ha... ¿Usted se imagina una reestructuración de ministerios, por ejemplo? Porque no de ley, yo tengo la sensación, yo no sé si
me parece que tenemos una estructura demasiado grande, no producto a lo mejor de los ministerios, sino de todo lo que hay alrededor o abajo de los ministerios. A ver, yo me pregunto, nosotros somos defensores de los departamentos, entonces lo de los nodos no nos cierra, porque a ver, vos me preguntaste, yo soy de San Justo. La verdad que a la gente de San Justo el nodo no le resolvió nada. A lo mejor le sirve a la gente de la capital, pero a nosotros, viste, cuando tenemos Los senadores nunca estuvieron muy contentos. No, porque además ellos se dan cuenta que, viste, cuando hay necesidades van a verlo a ellos porque ahí no se lo están resolviendo. Entonces, me parece que va a haber algo de eso. Nosotros estamos viendo organigramas, diferentes áreas, hay que estudiarlo con mucha tranquilidad. A ver, esta transición que es muy larga, vos lo dijiste, tiene ventajas y desventajas. La desventaja es que vamos a tener que convivir con un gobierno que se va y que cada decisión nosotros vamos a pedir que sea consultado, que sea consensuada, lo cual puede generar algunas fricciones, ¿no? La ventaja que tiene esta transición larga es que Omar y su equipo va a tener tranquilidad porque va a tener tiempo, no es un gobernador o un presidente que a los 20 días tiene que asumir, y lo cual tiene que armar el ministerio. Viene el estrés de las elecciones, claro, toca asumir y ver cómo... viste, por ahí te podés equivocar más, claro, que ahora. Entonces él tiene tiempo de analizar cada una de las áreas, de consultar con gente, te digo... Hoy ¿tenés idea de nombres o no? No, van a por decir eso nada? Te decía, no, claro, hoy están... Que nadie se imagine estas cosas. Porque hay muchos rumores, por eso te consulto. Sí, si alguno es cierto. No. Sí, te digo que no. Van a aparecer nombres porque vamos a colaborar en la transición. Entonces, a ver, yo en el partido tengo una comisión de salud que está funcionando hace un tiempo. Esa gente va a participar en la transición, viendo, pero no sé, capaz que ahí no está el ministro, ¿viste? O sí, y lo mismo nosotros tenemos laburo en temas de seguridad y en temas productivos. Nada, olvídate de eso. Además, me parece que vos vas a ver nombres trabajando que tienen que ver con la transición. En esta que empezó ahora, Rubén Micli pasa a ser un actor importante porque, un contador, claro, porque él estuvo en la transición anterior, en la de Obey a Biner, por lo tanto sabe bien y ha seguido trabajando en la Cámara de Diputados y un tipo que conoce de la hacienda pública. Yo a la familia Micli tengo mucho aprecio, es una familia de bien, realmente son familia de claro, bueno, un gran tipo. Son familia de contadores. Sí. Conocen mucho el tema municipal también. Por eso te digo, entonces uno confía mucho en eso, pero me parece que tenemos esa ventaja en la transición, que además se mezcla con lo que vos decías recién, con lo nacional. Viene el otro gran desafío del peronismo, que son las elecciones de octubre, donde para alegría o para la confianza que tenemos en el proyecto nacional, creo que la fórmula Fernández ha por lo menos consensuado, ha incorporado los principales espacios de Sergio Massa. Se está replicando un poco lo que nosotros con Sergio Massa en febrero hicimos el frente en la provincia de Santa Fe. Vos sabés que analizando acá con Gustavo Piedrabuena, también un compañero que participa acá, decíamos, esto de Santa Fe es raro que aparezca el Frente Renovador dentro de lo que son las alianzas territoriales. Algo se está gestando también para otros lados y bueno, pasó, fue un poco casualidad también. Mirá, a lo mejor no sé, pero yo ahora puedo confiar cosas, es decir, cuando acá se hace el Frente Renovador, que por ahí había dirigentes que tenían alguna autonomía, la decisión la tomó Massa en Buenos Aires, ¿no? Nadie se animó a firmar ningún papel si él no tenía el ok. Es decir, que en ese momento Sergio Massa estaba apoyando el Frente en Santa Fe. Obviamente se replicó en el Nacional, nosotros hicimos un frente en la provincia con 14 partidos y bueno, yo soy muy optimista porque creo, lamentablemente uno es optimista por la crisis que está viviendo la Argentina. Entonces la Argentina los argentinos, los santafesinos van a entrar a buscar opciones. Me parece que lo que se armó del otro lado, personalmente, es muy pobre. Me parece que es una cosa muy traída de los pelos, donde se ha mezclado todo. Nosotros podemos tener un montón de errores, pero me parece que en esa mezcolanza aparece, le voy a hacer una pregunta incómoda porque era un compañero del peronismo, que es lo de Pichetto. ¿Qué análisis han hecho, por lo menos en su mesa de trabajo? No, primero te voy a confesar que nos sorprendió porque yo no lo conozco a Pichetto, ¿no? Nos sorprendió porque debo confesar que se hizo un gran esfuerzo en el Partido Nacional para que él vaya a las reuniones, participe, porque a mí, a ver,
¿Por qué digo esto? Porque a mí me gusta, si hago una reunión del Consejo Ejecutivo, me gusta que vayan y si tienen diferencias las planteen y discutamos y nos peleemos y nos tenemos... Pero recuerdo a Gioja, que lo respeto mucho porque yo suelo participar en algunas reuniones, lo que insistían para que venga Urtubey, Pichetto, bueno, y no aparecían, ¿viste? Y de pronto ese salto me parece que lo pinta de cuerpo entero, me da la sensación que es una persona que está buscando su relación del poder por el poder mismo, más allá de... Porque vos me decís, bueno, qué sé yo, se juntó con otro peronista con el cual podemos tener diferencias, pero acá se está juntando con nuestro adversario, ¿viste? Yo hago una reflexión que algunos lo toman a risa y si él me escucha se va a enojar, porque una vez un colega tuyo me preguntó en la radio en Rosario, dice, ¿afectó mucho la decisión de Pichetto al peronismo provincial? Mirá, le digo, yo recorro la provincia todo el tiempo, los 19 departamentos, de Florencia a Rufino, y no encontré a nadie que labure o milite para Pichetto. Es decir, desde el punto de vista estructural... Yo el análisis que hago, porque realmente he leído mucho eso en relación a lo que te hace, por eso vienen las preguntas, es como que lo de Pichetto le buscó dar una pata peronista de gobernabilidad, a lo mejor, en cuanto al eco político, a Macri. Y de ahí parecía que la provincia iba a tener un impacto porque el mensaje podía ser confuso. Sí, y de ahí venía la pregunta, digamos. No, al contrario, mira, yo te digo, desde el partido, no encontré... Por ahí, por ejemplo, te digo algo, algunos sectores que los respeto y son compañeros, trabajan para Urtubey. Urtubey tiene alguna gente en la provincia, ¿no es cierto?, que puede estar adhiriendo, que seguramente va a trabajar. Lo de Pichetto no, ¿viste? Yo hablo con los compañeros de Entre Ríos y hablo con los compañeros de Córdoba y los compañeros, nada. Y creo que el error de Macri, porque está bien, yo sería Macri, también salgo a buscar una pata peronista, pero no esa pata peronista, por ahí, está bien, yo sé que él le ofreció a Chiaretti, le ofreció a Urtubey, no sé quién más, siempre dentro del peronismo, y bueno, le dijeron que no, pero me parece que no es una pata peronista que sea atractiva para la gente. Yo hablo del voto independiente. A ver, ¿por qué digo esto? Y a lo mejor buscaron a alguien justamente que no tenga posibilidades de contener votos, pero sí de tener gran capacidad de lobby. Pichetto tiene muchos años. Eso sí, eso seguro. Y por ahí vio como es la ambulancia. No, yo coincido con vos. Lo que ocurre es que eso sirve, y sirve mucho, porque yo también tengo que decir, Alberto Fernández se está por reunir con el Fondo Monetario y no nos tiene que sorprender, porque nosotros necesitamos ese diálogo, no digo para entregarnos, sino para rediscutir, renegociar. Hay que pagarlo. Claro, ¿viste? Entonces lo de Pichetto y lo del lobby es esto, pero tenés que juntar los votos, este es el tema, ¿me entendés? Y en un escenario como está Macri actualmente, me parece que tendría que haber, tendría que haber apostado tal vez a un dirigente radical, si querés. Mirá lo que te digo, creo que podía haber apostado a un dirigente con alguna inserción territorial en algún lado. No debe ser fácil ser radical en estas épocas. No, la verdad porque yo me pregunto, por ejemplo, yo tengo dentro de mi familia distintas vertientes ideológicas. Sí. Mi abuelo era muy radical, mi abuelo paterno, muy radical. Y mi viejo muy peronista. Y la verdad que mi abuelo discutía mucho con mi viejo, yo veía los domingos juntarse, era una cosa de loco. Y yo digo, mi abuelo viendo esta situación, ¿qué estaría pensando? Porque andaba con el carnecito de cuero radical. Durísimo. Y digo, qué difícil debe ser. Muy duro, muy duro. Porque creo que acá también hay una posición muy, si querés llamarla soberbia, personalista, porque Macri podría haber resuelto. Yo parto de esta base. Yo creo que Macri va a perderlas, no es que esto es personal, va a perder las elecciones, me atrevería a decir que hasta la puede perder en primera vuelta, y me parece que no tuvo la actitud que la historia, sobre todo de su espacio, le requería, porque si él buscaba alternativas, te digo, María Eugenia Vidal, me parece que tenía más posibilidades de pelear una presidencia, pero bueno, su capricho, su personalismo, su soberbia hizo que soy yo. Encima, en lo personal me hubiese hecho una fórmula con el radicalismo, dándole espacio, ¿me entendés? ¿Por qué digo esto? Porque el radicalismo tiene construcción territorial. Entonces vos pones un dirigente, Cornejo en Mendoza, y Cornejo en Mendoza tiene construcción territorial, y llevas, alguien de Santa Fe de la lista de diputados y tiene construcción territorial. Ahora, Pichetto, tengo entendido, en su provincia perdió todas las municipalidades. La última que tenía la perdió, ¿viste? Entonces, bueno, él tiene domicilio en el municipio
municipio de Jorge Macri, me parece ahora. ¿Ah, sí? ¿Ahora ahí? Me parece. Ah, no lo sabía. Me No, parece. no sabía. La verdad que uno también podría pensar de que el Poder Ejecutivo tiene posibilidades de contrataciones muy rápidas Sí. y la ambulancia puede tener un tamaño muy grande. Sí, sí, sí. No sé si vale el ejemplo. Es así. ¿Se puede cooptar en época de elecciones mucha gente? Yo creo que, a ver, si vos tenés una posibilidad de triunfo, una elección pareja, esto que vos comentás es así. Pero me parece que cualquier dirigente político hoy que tenga un poquito de visión a futuro, está apostando a alguien que me parece que va a perder, te digo, porque, a ver, mi convencimiento tiene que ver con lo que está viviendo la Argentina, la realidad y demás. Es cierto que Macri tiene un 20-25% de núcleo duro que lo va a acompañar, un núcleo duro que yo lo defino, es antiperonista fundamental el núcleo duro, ¿no? Porque por ahí uno cree que es por Cristina, que es por esto, no. La historia argentina muestra que hay un 30%, ¿no es cierto?, que está en contra del peronismo, que les han metido en la cabeza de que la palabra populismo es mala cuando el Papa está defendiendo el concepto de populismo, pero bueno, hay un montón de cosas que se han sumado. Me parece que ese núcleo duro en una segunda vuelta sí puede, por eso creo que la apuesta de Fernández es un triunfo en la primera. En la segunda se puede complicar, porque ese 25% lo va a seguir acompañando, con un poquito más que se sume de los otros espacios. Me parece que los une el antiperonismo y eso es una posibilidad. Ricardo, me gustaría charlar contigo en un mes y medio más o menos de vuelta, me comprometo públicamente. ¿Cómo no? Y es más, casi te diría un programa entero para charlar muchas cosas. Vas a tener más claro también lo que va a hacer Perotti, pero fundamentalmente, ¿qué va a hacer el partido? ¿Hasta cuándo hay mandato del partido? Un año más. Junio se prorrogó. Yo terminaba ahora y se prorrogó un año hasta el 2020. Porque me parece que tu rol, se habla de una transición, generalmente los gobernadores peronistas después pasan a tener mucho control sobre el partido, pero me parece que en esta oportunidad no va a ser así, porque el partido ha tenido su autonomía en la construcción, ha tenido resultados, y sería un error perder eso, más allá de quién gobierne, más allá de la importancia del gobernador en el impacto interno que pueda tener el partido, porque el partido debe seguir existiendo como tal. Si no, vamos a volver al partido con paredes vacías, con ambientes vacíos. Coincido con vos. Y después no sea cosa que pasemos a buscar el partido cuando lo necesitemos. Así que me parece que es valioso hablar con vos y me gustaría hablar de varias áreas y qué tenés para construcciones delante. De acuerdo, ningún problema. Gracias, Ricardo. No, gracias a vos.